Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Magín Díaz, economista. Don Magín, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por tenerme nuevamente aquí. Bueno, bienvenido. Decíamos fuera de cámara, y lo voy a decir en cámara ahora, que a usted le ha ido bien fuera del gobierno, porque esas corbatas son pesadas, ¿eh? No, para variar. Está bonito, está Para bonito. ayudarme. No, parece que va bien la cosa. Sí. Magín, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el país? ¿Cómo siente el comportamiento de la economía hoy día en medio de todas estas cosas que nos presionan? Estamos vivos. La verdad es que es una situación muy difícil. Es un tema de sobrevivir. Ayer el Banco Central aumentó su tasa de interés, ayer o antes de ayer nuevamente, porque realmente hay... En 100 puntos. Sí. ¿Qué significa esto? Para que la gente nos entienda un poco. Mira, lo que pasa es que al final, como decía Milton Friedman, la inflación es monetaria. Entonces, ha habido muchos eventos que han hecho que los precios internacionales aumenten. La guerra, y antes de la guerra el COVID, las cadenas de suministro, pero también hubo un empuje monetario sin precedente en el mundo entero, y aquí también. Entonces, al final tú tienes que utilizar la política monetaria. Todos los bancos centrales están aumentando la tasa de interés para sacar liquidez de la economía, secar la economía de dinero para que no haya presión sobre los precios por esa vía monetaria. Y es lo que ha hecho el Banco Central desde noviembre, retirar el exceso de liquidez que el mismo banco hizo para ayudar a la pandemia. Entonces se hizo lo correcto aquí en el mundo entero, política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, pero ahora hay que retirar esa liquidez. Obviamente hay un choque de precios internacionales, entonces no es tan fácil para un banco central combatir esa inflación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, con la inflación de abril, que fue de casi un 1%, llevamos 16 meses con inflación interanual por encima de 6%. O sea, es el choque de inflación más persistente que ha habido en la historia económica reciente del país, obviamente, por todo esto que está pasando con el petróleo, el gas, el carbón, el trigo, la soya. O sea, hay un tema, la inflación es un tema. Para el país una inflación de 10% es mucho, porque venimos de un periodo de inflación promedio menor a 3% de casi 10 años. Entonces, es el triple de lo que estábamos acostumbrados a vivir. Hay una observación que le están haciendo algunos economistas que tienen vinculación con la oposición hoy día, y es de que la inflación está tocando más fuertemente a la República Dominicana por la impericia del gobierno. Le pregunto si eso tiene asidero, si hay una manera de que la inflación en República Dominicana pudiera ser menos impactante de lo que ha sido. Tengo que defender al gobierno. Mira, no, esa es una interpretación de los datos. O sea, si tú pones dos economistas van a interpretar los datos diferentes. Tres opiniones diferentes. Si con dos economistas hay tres opiniones distintas. Claro, por suerte, yo no soy economista. Yo soy ingeniero, entonces, no sé, tal vez eso... Un ingeniero que habla y opina de economía muy bien. Digo, no sé si muy bien, pero... Mira, en Argentina la inflación es 50%, en Venezuela hay hiperinflación. En Colombia es un poco más baja que aquí, pero ellos tienen petróleo y tienen carbón. Entonces aquí la inflación el año pasado, que fue un 8 y algo, fue un poquito por encima del promedio, pero crecimos el doble. Entonces la contraparte es que crecimos el doble. América Latina creció 6, nosotros crecimos 12. Cuidado con eso. Un rebote ahí. El rebote de Leonel Fernández. No, fue recuperación y fue rebote, fueron las dos cosas. Pero aunque haya sido rebote, y yo escribí sobre eso, bueno, rebotamos mucho mejor. Eso es malo, no es. Magín, quiero volver al tema de la disposición del Banco Central ayer, que ya, como tú bien apuntas, es una política que viene implementándose en el mundo entero para contener los niveles de inflación producto de la expansión monetaria que se produjo como consecuencia del COVID y la pandemia. Ahora, hay una preocupación también en el mundo de que vayamos entonces a un periodo de recesión y que no necesariamente esté impactando, y que más bien que no necesariamente el impacto
de las medidas monetarias provoque una contención de la inflación, entonces entremos en estanflación, en una especie de fenómeno raro que produce inflación y recesión al mismo tiempo. En Estados Unidos ya tuvieron el primer trimestre del año una contracción económica y la inflación no se redujo. Entonces, en República Dominicana no tenemos todavía ese fenómeno, seguimos creciendo, el Banco Central reveló ayer 5.8% de crecimiento en el periodo, pero bueno, el riesgo existe, está latente y una preocupación también. Entonces, ¿cómo? Te tengo la mejor respuesta por eso. No sabemos. Los economistas no sabemos. Hay que calibrar las políticas públicas. El Banco Central, y es lo que está haciendo en Estados Unidos, no puede dejar que las expectativas de inflación se le vayan de la mano. ¿Por qué? Porque si tú esperas que la inflación en el futuro sea mayor, entonces tú vas a empezar a tener presiones de salario, presiones de contrato. Eso va a hacer entonces que la inflación se prolongue. Por eso es que los bancos centrales hablan mucho de que hay que frenar estas expectativas de inflación. Ahora, como hubo una expansión monetaria, esa expansión monetaria hay que retirarla. Eso no significa que la inflación va a bajar de una vez. Primero, hay un rezago en la política monetaria y segundo, hay factores que no controlamos. Ahora, si el Banco Central no hace nada, la inflación se puede ir a 15%, a 20%. Entonces, tiene que actuar. El reto es hacerlo sin causar una desaceleración profunda de la economía. Pero eso hay que irlo calibrando semana a semana. El Banco Central esta semana subió la tasa de interés, va a evaluar en las próximas 3 o 4 semanas el impacto. Si ve que la economía se está desacelerando, entonces va a soltar un poco. Pero no es una ciencia, no sabemos exactamente. Por eso es que en Estados Unidos el debate es ese. Bueno, ¿y qué pasa si hay esta inflación? Como en los años 70. ¿Qué pasó en los años 70? La inflación se le fue de la mano. Empezó con un choque de precio al petróleo, de oferta, una expansión monetaria, pero la inflación llegó a niveles muy altos. Bueno, pusieron un monetarista en la Reserva Federal y dijo, esta inflación se va. Sacaron a Carter. Claro, ahora creó una recesión y de paso se llevó a América Latina. Quebró América Latina. Pero logró el objetivo. La inflación que era de 2 dígitos de Estados Unidos bajó a 2, pero le tomó 3 años y subió las tasas de interés a 20% en Estados Unidos. Bajó la inflación, pero de paso creó una recesión. Ahora la ciencia ha mejorado, la política monetaria ha ido aprendiendo, pero no es una ciencia exacta. Tenemos que ir la viendo. guerra se torna que va a ser larga y Sí, no sabemos, hay muchos factores que no se controlan. Entonces, los gobiernos tienen que dar subsidios, por un lado, para paliar la inflación, para los más pobres, los aumentos de precios que hay en los alimentos, los combustibles, y los bancos centrales y el subiendo dolor de su tasa de cabeza interés. seguirá siendo el petróleo. ¿Y qué otra variable como el petróleo puede incidir para que sea un dolor de cabeza para estos es que lares caribeños? Todo está siendo un dolor de cabeza. O sea, el petróleo ayer llegó a $120 otra vez. El carbón está en más de $400. Hace un año y medio estaba en $100 por ahí. El gas natural está en más de $8. Hace un año estaba en $4. O sea, se ha duplicado. Los fertilizantes se han triplicado. El costo de los fletes se ha multiplicado por 4. O sea, es una locura de precio a nivel internacional que está afectando al sector agropecuario, al sector de transporte, a los combustibles. Y el petróleo tiene impacto directo, pero también indirecto, porque te suben otras cosas, porque se subió el transporte. Entonces realmente es un choque internacional fuerte que está enfrentando el mundo y por eso es que hay inflación en todos los países. En estos días escribía sobre el tema eléctrico y hablaba de las cuentas, de las precarias cuentas del Estado en materia de electricidad. El gobierno ha anunciado, eso se producía en el momento en el cual estábamos debatiendo en medio de los apagones prácticamente, el gobierno anunció esta semana una serie de nuevas incorporaciones que estarán entrando en los próximos años, a partir de licitaciones de gas natural, sobre todo las de Manzanillo, que son 800 megas. ¿Cómo entiendes se impactará esto en el sector energético y en ese tema de las cuentas del país? Bueno, eso es bueno. El tema es que eso es a mediano plazo, eso toma 3, 4 años. Hay yo creo que algunas cosas. O sea, el gobierno tomó una decisión cuando llegó, que venía arrastrada de la pandemia, es vamos a dar 100% energía.
incluyendo a barrios en que hay muchas pérdidas. Eso es una decisión que tiene un costo financiero y básicamente eso hizo que aumentaran las pérdidas. Pero también tiene un impacto importante. En el momento que ya tú le das luz 24 horas a todo el mundo, cuando haya una hora de apagón, el país se va a molestar. ¿Qué fue lo que pasó? Y pasó tal vez un problema de planificación, pero también un problema de imprevisto. Una planta se llenó de sargazo, Punta Catalina hubo un accidente que salió de servicio antes de lo que estaba programado. Entonces el tema es que yo creo que el gobierno prometió mucho al principio, de que el déficit iba a bajar, y es un déficit muy rígido, que es lo que yo digo en ese artículo. El año pasado las EDES y CDE tuvieron un déficit de 1.300 millones de dólares, que al final el sector como un todo es un poco menor porque la hidroeléctrica y la empresa de transmisión tienen un pequeño superávit. Pero tú arreglas unas cosas en el sector, pero otras se descomponen. El año pasado subieron los combustibles, diste más energía. ¿Y por qué tuviste un déficit de 1.300? ¿Por qué no fue más alto? Porque fue la menor inversión en los últimos 10 años. Eso no es sostenible tampoco. Entonces, no, se aumenta el déficit. A largo plazo. Entonces, financieramente, ese déficit yo no veo cómo baje. Yo creo que el plan inicial del gobierno era tal vez privatizar las sedes o el cobro. Ahora, políticamente, lo veo muy difícil. Y está entrampado con muchas promesas de mejora en la sede, pero con un servicio que sigue malo. Y bueno, eso ayuda, lo de las nuevas plantas a gas natural, que es el combustible que habría que irse. Pero fíjate que ahora está a su nivel más alto el precio, porque hay un problema mundial. Pero por lo menos resuelve el problema de suministro. Yo creo que la gente está dispuesta a pagar siempre y cuando la calidad del servicio sea buena. El tema energético, un café Santo Domingo, Magín, por favor. Ah, claro que sí. Nosotros lo tomamos también por aquí. El tema eléctrico sigue, ese déficit eléctrico sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los organismos multilaterales cuando evalúan la economía dominicana. No, del organismo no, del gobierno. O sea, la mitad del déficit de la deuda es sector eléctrico. Así es, pero fíjese que lo que le digo es que los organismos multilaterales siempre lo observan también. El Fondo Monetario Internacional, cada vez que viene la revisión del capítulo 4, lo observa también. Usted que tuvo la oportunidad de estar en esa parte de las finanzas públicas, manejo de recaudaciones, ¿hay alguna solución a corto plazo, mediano plazo a ese déficit? Porque yo tengo, desde que hablamos de la capitalización, hablando de déficit que siempre andan los 1.000 millones de dólares. No, ese déficit tiene 50 años. O sea, es de los años 70. Si tú lees los informes que ya son públicos del Fondo Monetario de los años 70 de la economía, siempre hay un capítulo para la CDE. Yo digo que hay solución porque en todos los países del mundo se ha solucionado. No hay una crisis eléctrica permanente. No es un pacto eléctrico para también buscar soluciones. Bueno, ahí hay que reconocer que el gobierno ha tenido pantalones, ha sido valiente. Porque en esta coyuntura la tarifa eléctrica ha subido 30% desde noviembre acá. Y eso estaba fijo. Ese es uno de los grandes problemas aquí de los cobros de la sede, que tú trabajas con una tarifa que estaba fija desde hace 10 años. Y el aumento del 2011, que me tocó vivirlo, realmente fue una imposición de los organismos internacionales para poder firmar el acuerdo con el FMI que hizo Leonel Fernández en ese año, 2011. Entonces, es difícil tú manejar un sector que está dolarizado, por ejemplo, con 10 años una tarifa fija en pesos. Entonces, el gobierno, aprovechando el pacto eléctrico, se consensó ese aumento de tarifa. Si el aumento de tarifa sigue este año, eso evitaría, por ejemplo, que con estos precios internacionales el déficit llegue a 2.000 o 2.200 millones de dólares. O sea que eso está ayudando, pero también no hay otra palabra, es un fundazo para la población. Pero bueno. ¿Privatizar las sedes sería una posible solución? Mira, yo tengo que hablar claro, yo creo que hay que sacar la política de las sedes. Yo aprecio mucho a Milton Morrison, pero es un candidato presidencial. O sea, eso se debe manejar a nivel ya más técnico. Y creo que lo está haciendo bien, sabiendo que hay restricciones, porque
si tú no inviertes entonces en transformadores, en contadores, en redes, no va a bajar a largo plazo el déficit. Entonces, el déficit, digamos, no fue más alto porque las inversiones fueron muy bajas. Eso no es un buen argumento. Tú tienes que invertir y el sector privado podría invertir. El tema es que ahora se ha politizado todo lo que es fideicomiso, alianza pública-privada, o sea, ya el tema es político, que se va a entregar el patrimonio, pero bueno, ¿qué patrimonio si son empresas quebradas? Punta Catalina deja dinero por la red, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad yo creo que una parte, hay experiencias muy buenas como la empresa de Punta Cana, que no es cierto que solo supla los hoteles, hay barrios pobres que pagan su energía y el cobro es 100%, todo el mundo paga. El caso CEPEN. Exactamente. Y utilizan contadores prepagados. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Yo creo que es evidente que el plan inicial era privatizar de alguna manera o subcontratar, no sé cuál era el término que iban a usar. Y yo creo que políticamente eso se cayó. Y Por han lo del tenido que fideicomiso cambiar. para Punta Catalina, el intento, parecería. Que eso Bueno, frustró lo otro. Es que hasta en el presupuesto había una partida del 2021 que no se estaba claro si era la venta de una parte, pero yo creo que 80.000 millones de pesos, nada más y nada menos. esa era parte del plan. Pero en la distribución, en muchos sitios funciona bien el cobro, que sean privadas o capitalizadas. Y bueno, la alternativa no ha funcionado, esa es la realidad. Magín, ¿cómo proyectar esto? Usted observa que ciertamente el gobierno ha tenido la valentía de empujarlo del aumento de la tarifa eléctrica y la gente lo ha pagado. Pero el gobierno ha tenido que subsidiar el tema de los combustibles, por ejemplo. El gobierno hace un esfuerzo extraordinario para buscar recursos, como sea, para que la gente sienta lo menos posible el impacto de lo que ocurre en el mundo hoy día, producto de la pandemia, producto de la guerra en Ucrania. Y le pregunto, ¿hasta dónde es sostenible ese esquema? Bueno, el gobierno deja de hacer cosas importantes que debe hacer porque tiene que atender un problema social y humano. Lo que pasa es que, como yo dije al principio, esto es un tema de sobrevivir. Y nos está yendo mejor que al resto de América Latina por mucho, a nivel macroeconómico. Entonces lo que tú tienes que evitar es un problema social, que no haya una poblada, que la gente se desespere. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Bueno, deja al Banco Central tranquilo, que haga su política monetaria y dar subsidios. Es lo único, fue lo que hizo Leonel en el 2008. El déficit pasó de 0 a 4% del PIB. Subsidió los productos agropecuarios, subsidió la energía, subsidió los combustibles. Hay que hacerlo, digamos, tratando de hacerlo sin derroche. Pero eso es fácil decirlo ahora en un programa de televisión, difícil es implementarlo. Por ejemplo, el subsidio a los combustibles es muy ineficiente. El 40% del beneficio del subsidio a los combustibles va al 20% más rico de la población, porque es un subsidio generalizado. ¿Cuál es la alternativa? Agarrar ese dinero y repartirlo solo al 20 o 30% más pobre. Ahora, ¿qué pasa? Te va a tirar en contra toda la clase media. Ese es el problema de tú quitar un subsidio generalizado. Y el gobierno lo sabe. Entonces, mientras pueda, el gobierno va a dejar como ha sido ese subsidio de hace 15 años, generalizado, pero para proteger a la clase media. Entonces, hay margen para endeudarnos. El gobierno puede justificar por esta crisis un aumento de la deuda, y eso es lo que va a hacer, y ver cómo llegar al 2024. Magín, parece que el arancel cero para 67 productos alimenticios no está dando resultados porque vemos que la carne de pollo se ha disparado. Bueno, es que eso no va a dar resultado en el corto plazo, porque primero tú tienes que ver de dónde va a importar, cómo han subido los precios en otros países. Yo creo que es una medida muy marginal. Aquí se importa libre de arancel de muchos países con los que tenemos acuerdo de libre comercio. Yo creo que eso no va a tener mucho efecto, y si lo tiene, pues será dentro de varias semanas, un par de meses en lo que se hacen las importaciones, pero ahora pusieron unas comisiones ahí que van a aprobar. Cuando hay comisiones, ya ustedes saben, ahí va a haber de todo. Sí, una retranca. Es un tema mundial de inflación, y también tenemos que entender que nosotros pues lo estamos sufriendo, no vamos a estar inmunes a eso. Y como medidas adecuadas, una ley como esa.
como medida? Yo no lo hubiera hecho. La forma más eficiente es, si tú quieres que el precio de la libra de pollo quede igual, da un subsidio por la diferencia entre el precio del pollo y el costo a que sale el pollo y ya. Pero también hay que entender que el gobierno ha hecho un menú de medidas, tal vez mucho más organizada que el resto de países de Centroamérica que estuve chequeando. Es una situación difícil, pero yo creo que el costo de esa medida, hasta político, es mucho mayor que el beneficio. Lo que hay es que seguir dando subsidios hasta que la restricción fiscal del gobierno aguante, sabiendo que la deuda va a subir, obviamente. Mirando hacia el futuro, compensa, alivia, por ejemplo, medidas como ayer, lo de la zona franca, el apoyo a las MIPYME, y una generalidad de acciones que se están anunciando que tienen que ver con el empleo. ¿En qué se manifiestan estas medidas frente al panorama muy claro que tú estás detallando? Mira, es que como yo dije al principio, el hecho de que el resto de los países esté tan mal ha hecho que siga llegando inversión extranjera, que siga habiendo demanda por nuestras exportaciones. Por eso las zonas francas siguen creciendo, el país sigue creciendo, eso sigue manteniendo o aumentando los empleos. Entonces, dentro de todo, pues esa parte nos beneficia. El turismo se ha recuperado bien y el turismo derrama por toda la economía, más empleo, más producción agropecuaria, etcétera. Entonces, el gobierno, por eso es que el presidente se ha convertido en un promotor. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos estabilidad económica, política, para que venga esa inversión y eso nos ayude. Y tratar de lidiar con el tema de la inflación como él pueda, dando subsidios, por ejemplo. Esta reconfiguración geopolítica, Magín, China, Estados Unidos, lo que se proyecta como una batalla económica y geopolítica que dominará el siglo XXI, parecería que República Dominicana, con programas como el Nearshoring, el Friendshoring, se estaría beneficiando presente y futuro. Bueno, tenemos que ver cómo se reconfigura. Lo que se habla ahora es de que ya cambió la globalización, ahora va a ser una globalización parcial o una desglobalización. Está claro, amigos. Sí, está claro que debemos seguir siendo una economía abierta. Los beneficios del comercio y de los flujos de capitales libres son mucho mayores que cualquier costo. Y tenemos que aprovechar la posición geográfica y sobre todo los inversionistas siempre van a buscar estabilidad. Y si tenemos estabilidad política y económica, que no la tiene la mayoría de los países, eso nos va a beneficiar. Pero la dependencia de Estados Unidos, por poner el nombre y apellido, que tiene la economía dominicana, hoy parecería ser una ventaja. En comparación con economías más diversificadas, por ejemplo, que tenían un gran negocio o hacían más negocio con Rusia o con China en un momento como este, donde Rusia está bloqueada y China tiene problemas de suministro, de cadena de suministro. Sí, además es que estamos cerca y tenemos entonces los dominicanos que están allá, o sea, ese es nuestro socio natural. Ahora, si hay otras oportunidades, el país la tiene que aprovechar, como aprovechamos con China, que fue al final que nos salvó con la vacuna. Hay que ser oportunistas en ese sentido, lo que se presente, pero siempre hay dos socios naturales, ese y Haití, porque estamos ahí pegados. Y Haití otra cosa. Correcto. En ese contexto, ¿qué se proyecta con el tema de la remesa a propósito de Estados Unidos? Bueno, la remesa va muy bien, un poco menos que el año pasado, pero va a un nivel mucho mayor que previo a la pandemia. Tal vez van a ser por encima de 10,000 millones de dólares otra vez. O sea, realmente es un pilar que sostiene la economía y funciona hasta como un amortiguador social, porque eso mantiene el consumo o lo aumenta de los sectores del 30-40% más bajo la población, que es quien más recibe la remesa. Y han demostrado ante cualquier crisis que se mantienen. En el 2008 cayeron las remesas en Centroamérica, pero aquí no, o cayeron mucho menos. Y lo que pasó ahora con la pandemia es impresionante y se han mantenido altas. Obviamente tendrán que irse reduciendo en la medida que
la economía americana se desacelere, que los programas fiscales de subsidio vayan cayendo, pero se mantiene en un nivel alto. Don Magín, gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Magín Díaz, ingeniero economista. A ustedes gracias igual. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.